La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra, Francia y el Imperio Británico dejaron de lado sus indiferencias y empezaron a trabajar juntos en contra de Alemania, formando así la Entente Cordial, que cuando se añadió el Imperio Ruso, esta pasó a llamarse la Triple Entente. Ahora bien, se enfrentaron dos bandos, los ya mencionados Triple Entente contra los Triple Alianza, que eran las potencias centrales, conformado por el Imperio Alemano, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, Italia pasó a ser parte de la Triple Entente tiempo después, y a su vez el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano se unieron a las potencias centrales. A la Triple Entente se le une Japón en 1914 y posteriormente, en 1917, se les une Estados Unidos. El detonante de la guerra fue, como principal causa, el imperialismo y colonialismo que llevaban ya desde siglos anteriores, pero lo que lo hizo explotar fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa a manos de un ultranacionalista de origen bosnio el 28 de junio de 1914. Ante este asesinato, Austria declara la guerra a Serbia, Rusia sale en apoyo a Serbia, después entra en acción Alemania invadiendo Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. Reino Unido sale a ayudar a Bélgica y a Francia y se van en contra de Alemania. Posteriormente entra Italia y así sucesivamente. Así fue como poco a poco la mitad de Europa estaba peleada con la otra mitad de Europa. Las potencias centrales comenzaron a rendirse, comenzando con Bulgaria y el Imperio Otomano en septiembre y octubre respectivamente. El 3 de noviembre las fuerzas austrohúngaras firmaron una tregua cerca de Pauda, Italia. El 9 de noviembre de 1918, en medio del descontento generalizado y tras haber sido abandonado por los comandantes del ejército alemán, el emperador Guillermo II abdicó el trono alemán. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como la llamaron sus contemporáneos, había llegado a su fin, pero la enorme repercusión del conflicto en las esferas política, económica, social e internacional resonaría durante décadas siguientes. La Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Como consecuencia de las hostilidades murieron casi 10 millones de soldados, cifra que supera ampliamente la suma de las muertes de militares de todas las guerras de los 100 años anteriores. Si bien es difícil determinar con precisión las estadísticas de las bajas, se calcula que 21 millones de hombres fueron heridos en combate. Las enormes pérdidas a ambos lados del conflicto en parte fueron el resultado de la introducción de nuevas armas, como la ametralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adaptaron sus tácticas a la naturaleza creciente mecanizada de la guerra. La política de desgaste, particularmente en el frente occidental, les costó la vida a cientos de miles de soldados. Ningún organismo oficial llevó una cuenta minuciosa de las pérdidas de civiles durante los años de la guerra, pero los estudios afirman que 13 millones de no combatientes murieron como consecuencia directa o indirecta de las hostilidades. La mortalidad de las poblaciones de militares y civiles llegó al punto máximo al final de la guerra con el brote de la gripe española, la más mortífera epidemia de influenza de toda la historia. Como consecuencia del conflicto, millones de personas fueron desarraigadas o desplazadas de sus hogares en Europa y Asia Menor.
Las pérdidas industriales y de propiedades fueron catastróficas, especialmente en Francia y Bélgica.